tal de nuevo? Bienvenido a este tutorial de jardinería. Soy Cintia Esquivel y hoy les voy a platicar un poco sobre una planta popular conocida como Kalanchoe blossfeldiana. Esta especie de Kalanchoe, dentro de las muchas que existen más de 125 especies. De hecho, no sé si recuerdan en otro tutorial que ya hice sobre Kalanchoe, ahí vimos que existen 3 especies en específico con propiedades medicinales, como el Kalanchoe diagremontiana, el Kalanchoe pinnata y también el Bioneri. Estos Kalanchoes son muy populares hoy en día, pero hoy en este pequeño video solo vamos a platicar de una especie de Kalanchoe que es, como ya les dije, el Kalanchoe blossfeldiana. Esta especie de Kalanchoe es muy decorativa, tiene características que a mí me encantan y eso es lo que vamos a seguir aprendiendo en este pequeño video. Este Kalanchoe, mucha gente como que no le da el valor real, lo ven tal vez como una planta muy común, porque también lo que es su floración es más o menos a finales de invierno y comienza a finales de invierno y termina a finales de la primavera. Aunque es muy común que muchas veces podemos encontrar en los viveros estas especies de Kalanchoe en todos colores, con floración en cualquier época del año. Y esto es porque a nivel profesional controlan mucho lo que es la propagación de esta planta con varios métodos, como por esqueje, enraizado, cuidando su rápido desarrollo, y esto es para que la puedan tener disponible en el mercado casi los 365 días del año. Por su característica de las hojas, que son grasas y suculentas, pues son hojas gruesas con un tono de verde intenso, oscuro, que a mí la verdad me fascina. Estas plantas tienen una belleza muy singular. Mucha gente acostumbra tenerlas en interior, son plantas que se adaptan fácilmente y te pueden ayudar a lucir algún espacio por ahí de tu casa. Incluso las puedes tener en la cocina, en el baño, en la sala. Pero yo sí te recomendaría algo ya por experiencia de tener este tipo de planta, es pues por determinadas épocas también sacarlas a exterior, pues a ellas les fascina estar al aire libre. Estas especies de Kalanchoe existen en flores de diferentes colores, hay blanca, amarilla, esta roja intenso que a mí me encanta, hay rosada, pero el tipo de flor también varía. Hay unas que son como que muy sencillas las florecitas y hay otras como que vienen dobles. En esta imagen que les comparto se puede observar claramente la diferencia en la flor. La del lado derecho la vemos como con más capas, más pétalos, como decimos, como repollada. Y del lado izquierdo vemos el Kalanchoe con flor roja, que es una flor como más sencillita, formada solo por 4 pétalos y su centro blanco. Y esta diferencia en la floración se debe muchas veces a que existen variedades híbridas, que en botánica significa que hacen cruzamientos de 2 diferentes plantas, y es por eso que hay muchos tipos o variaciones, ya que las personas que se dedican muchas veces a estos procesos incluso hacen entrecruzamientos de diferentes híbridos. Estas especies de plantas con flor son identificadas como Kalanchoe blossfeldiana, pero de acuerdo a sus características físicas, el tamaño de la planta, el tamaño de la hoja, su tipo de flor, todas estas diferencias hacen que sean identificadas como, por ejemplo, compacta lilliput, hay la compacta goldrand, vulcan, entre otras. Un punto muy importante sobre esta planta. Si tú eres de las personas que te ha sucedido que compras tus plantitas, estás feliz, llegas a casa, las trasplantas, incluso compras plantas hermosas con flores y las dejas por ahí porque pues tienes muchas actividades, tu trabajo, atender a tu familia, pues muchas veces nos sucede que de repente cuando nos damos cuenta y viramos a ver nuestra planta,
pues ya se entristeció, las florecitas ya se murieron, está como que perdió el color. Y eso pues nos deprime y nos hace muchas veces, como decimos en México, tirar la toalla y dejar de comprar plantas, que eso por favor nunca lo hagas, pues las plantas nos ayudan, nos dan energía positiva, nos ayudan a levantar la autoestima, es como terapéutico dedicarles un tiempo a ellas. Entonces, ¿por qué estoy tocando este punto? Porque si a ti te ha sucedido eso o estás empezando en jardinería, estás empezando a obtener tus plantitas, pues esta planta yo te la recomiendo mucho por lo que es su resistencia. Es una planta más que noble. La puedes tener ahí incluso, como dije, por todo tu ritmo de vida, tus actividades, se te puede olvidar regarla y no le va a pasar nada. Es una planta resistente, ¿por qué? Porque la puedes ver de repente por ahí como que no tiene su florecita, no estamos en época de floración, pero sus hojas nunca pierden esa intensidad de color verde oscuro que la verdad, aunque no tenga las flores, solo con ver ese repollado, ese follaje en sus hojas, la verdad es súper decorativa. Por lo tanto, si eres de estos casos, te recomiendo mucho que empieces obteniendo esta especie de calanchoe. Recuerda que hay en muchos colores, pero en específico yo he aprendido que la más resistente es este calanchoe de flor roja. Así que este punto espero que lo tomes en cuenta si eres principiante en jardinería. Otra característica, porque yo me atrevo a decir que es una característica de esta especie, es cómo por sí misma al propagarse agarra unas formas súper estéticas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces cuando vamos a un vivero, compramos nuestras plantas, nuestras macetas, nos esforzamos mucho en buscar cómo combinarlas, cómo trasplantarlas para que agarren formas decorativas y estéticas? Pues esta planta no tienes que hacer eso. Esta planta a mí me ha sorprendido, de que yo un día en este macetero, que si lo alcanzan a ver, no es tan grande, no es tan amplio, yo agarré este macetero, esta maceta, y le puse 2 o 3 gajitos solo de las hojas y lo dejé ahí. Sí, de vez en cuando riego mis plantas, regaba yo los gajitos, pero de repente, y también como la tengo al aire libre, las lluvias que le han tocado, y cuando me di cuenta, sobre todo cuando no puedes dejar de mirarla a ver cuando florece por su impactante belleza, cuando me di cuenta, tenía yo este gran regalo. ¿Qué tipo de cuidados le tenemos que dar a nuestras plantas de calanchoe? Pues bien, yo les comparto algo que siempre hago, que me ha ayudado a conservar en mejores condiciones, que consiste en ir retirando todas aquellas partes de la planta que ya se secaron, que ya se marchitaron. Y muchas veces es necesario cortar desde el tallo esas pequeñas ramificaciones donde está todo lo que es el ramo de flores. Con mucho cuidado lo vas a podar, lo vas a cortar con una tijera, como en este caso, retirando todas las florecitas secas. También en caso necesario hay que retirar hojas dañadas o marchitas. Esto nos ayudará a mantenerla más estética en nuestro jardín y que se propague con mayor facilidad. Dentro de los cuidados de esta especie de calanchoe, es importante tomar en cuenta que esta especie no puede sobrevivir a temperaturas por debajo de 10 grados centígrados. Por tanto, si tú perteneces a un país donde hay muchas heladas, la tienes que proteger y cubrir, sobre todo en los periodos de temperatura más baja. Si la queremos trasplantar, lo importante es tener tierra de la normal, la que utilizamos para maceta. De preferencia, ponle de una vez su abono. A este tipo de planta le encanta el abono humus de lombriz, ya que es una planta nativa de las islas de Madagascar.
Lo ideal es combinar de una vez este abono con la tierra. El trasplante se puede hacer ya sea toda la planta completa cuando la compramos en el vivero, también se puede hacer dividiéndola, o bien como en este caso yo voy a retirar un esqueje para poderlo trasplantar aparte y poder propagar la planta. Lo voy a quitar como esqueje, esta no la puedo dividir porque es muy pequeña. Un tip muy importante: si le vas a retirar algún esqueje, siempre desinfecta la tijera con la que lo vayas a cortar, y es muy importante dejarlo en reposo para que cicatrice. Para lo que es el trasplante de una planta completa, como en este caso, solo tienes que verificar que sea la tierra adecuada y que tenga la profundidad de aproximadamente 15 centímetros hacia abajo. Acomodarla muy bien y ya luego, pues si quieres, la puedes decorar con algunas piedras. Lo más importante para trasplantar un esqueje es haberle dado su tiempo suficiente de cicatrización, que viene siendo un mínimo de 24 horas. También es importante verificar que la maceta tenga un buen drenaje, tenga los orificios para que no se estanque el agua. Y recuerda esperar ese tiempo de cicatrización, porque a veces por la emoción de que ya la queremos trasplantar, no esperamos, y eso hace que luego nuestra planta se ahogue o se pudra. Y así es como ya van quedando estos trasplantes de Kalanchoe. Aquí, por ejemplo, donde trasplanté este esqueje, hay que esperar aproximadamente de 3 semanas a un mes para que empiece a enraizar y se adapte poco a poco. Lo que tenemos que tener cuidado es que no le falte agua, de preferencia tenla en un lugar muy fresco para que se pueda adaptar más fácilmente. Estas plantas de Kalanchoe, otra de sus características es que pueden crecer de altura de 30 hasta 40 centímetros. El ancho, o sea, como se extiende, puede ser aproximadamente como de unos 20 centímetros. De hecho, si tú la pones en una maceta o tiesto grande, se va a extender, se va propagando también a lo ancho como a lo alto. Sus hojas también son grandes, como lo puedes observar aquí. Son gruesas, como ya vimos. Su tamaño puede ser hasta de unos 7 centímetros de largo por unos 4 de ancho. Es de hojas grandes y muy carnosas. Y debido a sus características, la intensidad del color de sus hojas, lo hermoso que es cuando está en floración esta especie de planta, es por lo que es muy popular como una planta ornamental. Además de que, como ya viste en el video, la puedes lucir tanto en el interior, en espacios pequeños, como en tu jardín o exterior. Y se adapta fácilmente en macetas o tiestos, y también conforme quieras o veas que va creciendo tu planta, la puedes ir cambiando a macetas con espacios más amplios para que se desarrolle aún más. Pues espero que te haya gustado este video, ayúdame a compartirlo, regálame un like, suscríbete si aún no te has suscrito, y recuerda que si quieres empezar a tener tus plantas pero no dispones de mucho tiempo, esta es una planta ideal para que comiences en jardinería. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.